Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de 101 Dálmatas. La película se estrenó en 1996 y con un presupuesto de 75 millones logró recaudar más de 320 millones de dólares. Fue escrita y producida por John Hughes, quien también se encargó del guión de clásicos como El Club de los Cinco, Un experto en diversión y Mi pobre angelito. Se dedicaron 4 meses solo a la preparación de los animales, y es que la mayoría de los que vemos en pantalla eran reales, por lo que evidentemente no sería sencillo lograr que hicieran las mismas cosas que en la versión animada. Además de que esta cinta contaba con la distinción de que aquí los animales no hablaban, mientras que en la versión clásica sí lo hacían, por lo que la actuación de los animales sería su única manera de lograr manifestar sus emociones. De otro modo, llegaremos al punto en que tendré que comer tus obras. Estaba exagerando. Glenn Close, quien interpretó a Cruella, sintió que John Hughes, el guionista, escribió a una Cruella de Vil demasiado blanda. Así que se tomó la libertad de cambiar algunas cosas y darle su propio estilo. Me gustaría hacer un ligero cambio. Esto la llevó a ser más explícita en sus diálogos, sin miedo a que su personaje fuera demasiado cruel. Y podemos decir que sin duda cumplió su cometido. Si me pongo esto, parecerá que traigo encima a tu perro. Si bien los perros estaban entrenados, la verdad es que se recurrió a un pequeño truco para que estos cachorros estuvieran tan cariñosos. Y fue el de humedecer el rostro de los actores con un poco de jugo de carne. De esa manera los cachorros no se resistirían a querer lamerlos. En la versión animada hay una escena en particular en la que podemos ver a los dálmatas viendo televisión, y en este live action replican esa escena, solo que ahora los cachorros están viendo Los Aristogatos, un gran clásico de Disney que a los perros parece no gustarle. Hay veces que un papel ridículo puede dañar la carrera de un actor. Sin embargo, ese no fue el caso con Hugh Laurie, ya que años después de interpretar a uno de los secuaces de Cruella, pasaría a protagonizar la exitosa serie Doctor House. Las organizaciones de los derechos de los animales protestaron en contra de esta película, y no por la película en sí, sino por la reacción de la gente después de verla. Y es que la cinta hizo que la popularidad de los dálmatas creciera enormemente. Por consiguiente, muchos padres les compraron a sus hijos de manera impulsiva cachorros dálmatas, y al no estar preparados para cuidar a una raza relativamente difícil, muchos de estos dueños terminaron regresando a los perros, o incluso abandonándolos en la calle. En el año 2000 salió su respectiva secuela, y aunque los únicos personajes en volver a aparecer fueron Cruella y su leal servidor, lo cierto es que contó con nuevos personajes que le dieron un aire fresco, sobre todo hablando del hilarante guacamayo que pensaba que era un perro. ¡Tú puedes, Garcilaso! ¡Tú puedes! ¡Vuela! ¡Usa tus alas! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Kevin? ¡Los perros no podemos volar! Stephen Herek, quien dirigió la primera cinta, no pudo regresar para dirigir la secuela, así que Glenn Close recomendó al animador de Disney Kevin Lima, quien anteriormente había dirigido Tarzán, y esta entrega de 102 Dálmatas sería la primera película con actores reales que él dirigiría. Años después pasaría a dirigir también Encantada. Si bien quizás la mayoría de nosotros conoce a Glenn Close simplemente como Cruella, lo cierto es que la actriz también ha destacado en otras películas más prestigiosas, lo que la ha llevado a ser nominada al Oscar en varias ocasiones. Claro que también ha trabajado en un cine más comercial, como lo son por ejemplo las películas de Marvel, pues ella interpretó a Nova Prime en Guardianes de la Galaxia. Acompañen a Denarian Days. Genial, gracias Nova Prime. Para lograr que Alvina no tuviera manchas, se intentó maquillarla por completo, sin embargo no funcionó del todo, así que se optó por eliminar las manchas digitalmente, por lo que en cada toma en la que Alvina aparece las manchas fueron eliminadas por computadora.
Al igual que en la entrega anterior, en esta secuela los animales volverían a ver una película, y esta vez sería una más apropiada para los perros, pues hablamos de La Dama y el Vagabundo, que por cierto dicha cinta tendrá su versión live action a finales del 2019. Para lograr que Garcilaso hiciera algunas de las cosas que vemos en pantalla, en realidad utilizaron aves animatrónicas. Con estas podían hacer los movimientos requeridos. Lo mismo ocurrió con algunos de los cachorros, los cuales también tuvieron sus réplicas robóticas. Como los cachorros dálmatas crecen muy rápido, hubo algunos perritos que solo tuvieron que actuar durante 2 semanas, ya que luego tenían que ser reemplazados por otro perro más pequeño. De hecho, para interpretar a Albina se utilizaron cerca de 10 perritas. Como saben, actualmente estamos en la época de los remakes y live actions, y tras el gran éxito que han estado teniendo sus adaptaciones, por supuesto Disney no piensa parar. Por lo que uno de los live action que veremos próximamente será uno enfocado en Cruella de Vil. La actriz que dará vida a esta villana será la ganadora del Oscar, Emma Stone. Y en esta nueva versión conoceremos sus orígenes y la razón por la cual es tan malvada. La cinta se estrenará en el 2021. Sí, todavía queda bastante tiempo. Así que por ahora cuéntame, ¿te emociona ver nuevamente a esta villana en la pantalla grande o piensas que Disney ya debería pararle a esto y que se enfocaran mejor en entregarnos nuevas historias? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Cristina Echeverría, Daniel Mejía, Axel DC y el Jockey. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.